Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un privilegio estar el día de hoy aquí en este seminario, la segunda parte del seminario, donde tenemos realmente a tres personas muy destacadas. Tenemos a la fiscal en delitos electorales de Zacatecas, tenemos a la fiscal en delitos electorales del estado de Oaxaca y tenemos al fiscal en delitos electorales del estado de Nuevo León. Es una mesa en realidad muy destacada y para mí es un privilegio estar con ellos. Vamos a ver hoy el tema muy importante, pues de los delitos electorales a nivel local. Recuerden que la materia electoral es un híbrido en este tema con la materia penal. En realidad es un tema muy interesante. Estamos viendo la materia penal junto con la materia electoral. Bueno, antes de cederle la palabra a tan destacadas personas, me voy a permitir leer una semblanza curricular. En realidad es un resumen de su semblanza curricular. Primero, la maestra Esther Araceli Pinedo López es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También cuenta con maestría en Derecho y Política Electoral por la Coordinación de Estudios de Posgrado e Investigación Jurídica de la misma universidad. Cuenta también con una especialidad en Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral por la Escuela Judicial Electoral y el Centro de Capacitación de Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. También cuenta con una especialidad en Procuración y Impartición de Justicia Penal Electoral, impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Procuraduría General de la República. También, asimismo, cuenta con una especialidad en el sistema acusatorio, técnicas de litigación y el juicio y procedimientos especiales por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado de Oaxaca y en la Universidad Regional del Sureste. También cuenta con una especialidad en Derecho Civil Mercantil por el Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial y de Carrera Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. En su actividad profesional ha sido secretaria de Estudio y Cuenta del magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, secretaria general del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca y secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Civil del H Tribunal de Superior de Justicia del Estado. También ha sido apoderada jurídica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, secretaria técnica de la Comisión Permanente de Fomento Corporativo y Ahorro Popular del Congreso del Estado de Oaxaca y asesora jurídica en las comisiones Frontera del Sur-Sureste, Vivienda y Diputados Federal. Actualmente es fiscal especializada en delitos electorales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Tiene cargos honoríficos como coordinadora nacional de la Academia de Derecho Electoral de la Barra Nacional de Mujeres Profesionales del Derecho AC, es vicepresidenta de la Asociación de Fiscales Electorales de la República Mexicana y es integrante honoraria de la Mesa Nacional de Violencia Política en Razón de Género. Es catedrática en la Universidad Regional del Sureste, en el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, impartiendo las cátedras de Derecho Constitucional, Administrativo, Civil, Fiscal e Introducción. Es coautora de varias obras y ensayos, así como conferencista en diversas instituciones educativas e instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, en el ámbito federal, local y municipal. Bienvenida, fiscal, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También tenemos a la maestra Rosalinda Álvarez Mercado. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, candidata al grado de maestría en el Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Ha recibido diversos reconocimientos y diplomas por la asistencia a cursos y talleres relacionados con la investigación y persecución de los delitos, derechos humanos y tratados internacionales. También ha realizado el curso de formación para operadores del nuevo sistema de justicia penal de juicios orales, el diplomado de trata de personas y feminicidios y el diplomado en Derecho Electoral y diversos cursos de capacitación en materia de delitos electorales. Dentro de sus actividades profesionales, de mayo de 1994 a diciembre de 2008, ha desempeñado el cargo de agente del Ministerio Público del Fuero Común con adscripción en diversos distritos ministeriales. De enero de 2009 a septiembre de 2015, ha desempeñado el cargo de agente del Ministerio Público adscrito a diversas unidades de investigación, nuevo sistema de justicia penal.
A partir del día 4 de septiembre de 2015 a la fecha, es fiscal especializado en atención de delitos electorales en el estado de Zacatecas. Bienvenida también, fiscal, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Finalmente tenemos también como ponente al maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y obtuvo una maestría de Derecho en Georgetown University en Washington, D.C. En el ámbito público fue de la Embajada de México en Estados Unidos de América, comisionado ciudadano y consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en los periodos de 2010 a 2014 y 2014 a 2017 respectivamente. Desde marzo de 2018 fue designado por el Congreso del Estado de Nuevo León como fiscal especializado en delitos electorales y el día 20 de octubre como presidente del Consejo Directivo en la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. En el ámbito privado ha ejercido como abogado y es empresario, además de haber presidido diversas asociaciones de la sociedad civil. Actualmente es editorialista en varios medios de comunicación de la localidad y ha realizado diversas publicaciones en instituciones académicas, además de participar como conferencista en diversos foros vinculados con las temáticas jurídicas. Bienvenido, fiscal, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como ustedes ven en atención a estos amplios currículos de nuestros ponentes, pues es gente verdaderamente especializada en la materia de delitos electorales, entonces no hay que aprovechar toda su experiencia y todos sus conocimientos. Y bueno, como ya hemos pactado, cedo la palabra al maestro, fiscal, por favor, para que empiece con su exposición. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias, licenciado Mora, por la presentación, muy agradecido. Saludo con mucho gusto a todos y a todos los quienes nos acompañan el día de hoy y saludo con muchísimo a mis colegas fiscales, a la fiscal Araceli Pinelo y a la fiscal Rosalinda Álvarez. Muchísimo gusto y qué honor poder compartir este foro con ustedes y con todos los participantes el día de hoy. Y quisiera agradecer ampliamente a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta invitación, especialmente al doctor Octavio Vado Grajales, quien tuvo la amabilidad de invitarme a este seminario el día de hoy, y bueno, pues con mucho gusto de estar con ustedes. También agradezco también la presentación que hizo el licenciado Darío Mora y Alejandro Camacho por el apoyo en esta predisposición de este seminario. Y pues será un gusto poder compartir con todos y todas ustedes un tema que va relacionado inherentemente con la procuración de justicia con énfasis en la materia electoral. Y mis compañeras fiscales van a hablar acerca de unos delitos muy particulares y que son de gran relevancia, sobre todo para este proceso electoral, por lo menos el que estamos viviendo aquí en Nuevo León y en otras entidades federativas. Pero en este caso, en mi caso muy particular, quiero hablar de un tema que creo que es sumamente importante para la procuración de justicia en materia penal electoral, y es el tema de la autonomía de las fiscalías electorales. Es un tema de mucha relevancia y que creo que desde una perspectiva muy personal, el tema de la autonomía tiene que llevarse a cabo forzosamente para que las fiscalías, en este caso electorales, puedan desempeñar esa función tan importante como es el proteger la función electoral y que el voto continúe siendo libre y secreto. Nosotros somos, como ustedes saben, las fiscalías electorales somos la única institución, somos la única autoridad que defiende y protege la función electoral y el voto libre y secreto. Somos la única autoridad que podemos llevar a cabo esta función tan específica, y creo que por eso pues tenemos también que las fiscalías electorales puedan desempeñarse de manera autónoma, para que de esa forma podamos cumplir con nuestras atribuciones y sobre todo con las exigencias de la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía
que está muy al pendiente de lo que estamos realizando nosotros en los temas de los delitos electorales, y sobre todo la atención se incrementa forzosamente cuando estamos en un proceso electoral como es el que estamos viviendo este año, y que va a ser una elección histórica. Y aquí en el estado de Nuevo León vamos los niveles de gobierno, gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Bien, entrando en la materia, para la consecución de un Estado de Derecho, y lo conceptualiza muy bien el doctor Carlos Bay Silva, lo establece como aquel donde el poder político está limitado y controlado mediante normas jurídicas. Y es imprescindible poder garantizar a todo el ciudadano el acceso a la justicia como un medio de control ante el poder del Estado mismo, de los poderes fácticos y los particulares. Y cuando hablamos de tener acceso a la justicia, no solo me refiero a la administración de los tribunales que puedan impartir la justicia y obviamente impartirla dentro de los plazos y términos que establecen las leyes, sino que también en su procuración, la procuración de justicia, la cual es definida como la actividad que realiza el Estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y obviamente el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. En tal virtud, ustedes recordarán, en el 2014 se llevó a cabo una reforma político-electoral más ambiciosa, yo creo, que ha tenido nuestro país, y en ese año se otorga, dentro de esas reformas que se hizo, entre varias legislaciones que ustedes recordarán, pues tuvieron ciertos cambios y reformas, se crea la Fiscalía General de la República y se le otorga esa función de realizar la Procuración de Justicia como un órgano de manera autónoma y obviamente con la finalidad de investigar los delitos y el esclarecimiento de los hechos, procurar la justicia de manera eficaz, efectiva, apegada a derecho y que contribuya a combatir la inseguridad y a disminuirla, y la prevención del delito electoral. Y además de eso, se crean cuenta más que todo la Fiscalía General de la República con dos fiscalías, la del combate a la corrupción y lo de los delitos electorales. Aquí también es relevante mencionar que, de conformidad al proceso legislativo que se menciona para ese decreto de reforma constitucional, en esa exposición de motivos, la autonomía era un paso necesario para poder fortalecer lo que vendría siendo en aquel la Procuraduría General de la República, y la idea era consistir en que se pudiera realizar su labor con imparcialidad y de acuerdo a los criterios de eficiencia y eficacia, siempre apartado de las decisiones políticas o partidistas, y que nada de esto tiene que ver con la aspiración de la justicia que buscan todos los ciudadanos. Ahora bien, en el caso muy particular, como titular de un organismo autónomo que investigue, persigue los hechos que establece la Ley General en materia de delitos electorales en el estado en este caso en el estado de Nuevo León, este espacio en el cual tuve el honor de haber sido invitado, representa una gran oportunidad para poder compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido. Lo podemos comentar a lo mejor quizás en el ámbito, cuando esté en la cuestión de las preguntas y respuestas, de compartir más experiencias y reflexiones de cómo hemos ejercido o cómo nos ha beneficiado la autonomía con la que cuenta ahorita la FE de Nuevo León. Ahora bien, como antecedentes, quisiera tomar unas cuestiones históricas sobre cómo se evolucionó la cuestión legislativa para poder concretar o tener organismos constitucionalmente autónomos aquí en México. Y tiene esto donde hay que recurrir, por ejemplo, a los antecedentes del sistema presidencial en nuestro país. Según el doctor Diego Valadez, el sistema presidencial en México ha evolucionado. Estamos con diversas etapas, por ejemplo,
El caudillismo, que está representado por José María Morelos y Pavón, quien en su libro Sentimientos de la Nación planteó la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y que obviamente la soberanía emanaba del pueblo. Además de que se abolió la esclavitud en el sistema de castas y el tema de la Inquisición. Y luego tenemos otra etapa que es el despotismo, en donde, ustedes recordarán, estuvo Antonio López, que fue presidente en 6 ocasiones y que, bueno, pues concluye su época con el movimiento revolucionario de Ayutla, que dio origen a la Constitución de 1857. Y también, posteriormente, tenemos la etapa del liderazgo republicano, que es representado por Benito Juárez, basado en el respeto por las leyes y por los derechos de las personas como única garantía de paz entre los individuos. Y luego tenemos la dictadura de Porfirio Díaz, la cual se caracterizaba por un control político, el fomento a la industrialización y el apoyo de la gran propiedad agrícola. Y posteriormente tenemos el presidencialismo constitucional, que obviamente surge a partir de la caída de Porfirio Díaz en 1911, y que de ahí surgen los temas o los conceptos del sufragio universal, secreto y directo, para elegir diputados, senadores y presidente de la República. En este ámbito de estas etapas que he estado comentando, nos vamos a enfocar en el tema del presidencialismo, y en este caso, Jaime Cárdenas, Jaime Cárdenas lo refería como que durante la consolidación de un partido hegemónico surgieron mecanismos de decisión política en donde la figura presidencial ejercía facultades constitucionales y metaconstitucionales. Y de aquí, a lo que yo creo desde mi perspectiva, generó una supremacía implícita que originó la noción de instaurar organismos constitucionalmente autónomos para garantizar el ejercicio de funciones importantes en el país. Y de esa forma, tener de una manera eficaz y obviamente buscando imponer una barda, un dique, una restricción, un límite al intervencionismo fáctico. Así, en años recientes surge en el país la autonomía de Procuración de Justicia, como lo comentamos ahorita, donde la PGR cambia a la Fiscalía General de la República, y la creación en el 2014 de las fiscalías locales. En este caso, pues habría una fiscalía anticorrupción y una fiscalía en delitos electorales. Ahora bien, en el tema de la autonomía de los órganos constitucionales, es importante comentar que estos surgen en Asia y en América con la finalidad de equilibrar el poder público. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que desde un punto de vista técnico-jurídico, la autonomía no es más que un grado de descentralización, no meramente de la administración pública, sino del Estado en su totalidad. Es decir, que los organismos legislativo, ejecutivo y judicial que conforman el poder público. De esa forma, estamos hablando que en términos generales la descentralización es una figura jurídica mediante la cual se retiran, en su caso, determinadas facultades de decisión de un poder o autoridad central para referirlas a un organismo, a una autoridad o a una autoridad que tenga una competencia muy específica o especializada y que sea menos general. Y de esta forma, en el sistema jurídico mexicano, obviamente no ha sido la excepción. La Constitución ya se hicieron varias reformas a la Constitución en años anteriores, en donde se establecen que surgen estos organismos autónomos y que no están subordinados a ninguno de los poderes del Estado, que ejercen funciones muy específicas y de manera independientes, y además que tienen un patrimonio propio y una estructura orgánica administrativa. Ahora bien, de acuerdo al autor Ugalde Calderón, quisiera mencionarles cuáles son las características que deben de tener los organismos los organismos públicos autónomos. Una de ellas es técnica, que es la capacidad para que los organismos puedan decidir por sus asuntos propios, en donde están enfocados con procedimientos especializados.
Luego tenemos la orgánica, en donde pueden llevar a cabo, en donde, más bien dicho, no dependen jerárquicamente de ningún otro poder. Tenemos también la característica, la tipo financiero presupuestaria, en donde gozan con la facultad de proponer sus propios presupuestos y disponer de los recursos. La normativa, que consiste en que se encuentran facultados para emitir lineamientos, reglamentos, políticas en general que les ayude con su organización y cumplimiento de sus funciones. Luego tenemos una característica, es la de funcionamiento, el cual es una combinación de los otros tipos de autonomía, que implica que los organismos cuenten con la capacidad de realizar, sin restricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a su función. Y tenemos la cuestión plena, la característica plena, la cual implica que debe haber una autonomía total, sin que hubiera obviamente una subordinación a cualquier otro poder. Ahora bien, ¿qué características vemos desde nuestro punto de vista de los organismos? O sea, ¿cuál es la importancia que tienen o qué importancia generan estos organismos para los que pues se generan una certeza jurídica? Existen equilibrios jurídicos entre los jurídicos y los políticos, y se genera esa certeza entre quienes ejercen las funciones públicas. También permite que los estados, o que el estado, más bien dicho, perdón, sean quienes vigilen la actuación de otras autoridades, generando contrapesos, que eso es muy importante, un contrapeso institucional. Y también se promueve la participación de la sociedad civil a través de diversos consejos al interior de estos organismos, que en las directrices que generan estos organismos autónomos para poder cumplir con su actuación. En el caso de Nuevo León, hubo un comité de selección, un comité de acompañamiento que se crearon para poder generar la designación de los fiscales, tanto general como de anticorrupción, como el de delitos electorales, y fue un muy buen ejercicio ciudadano, ya que la convocatoria la emitieron ellos mismos, y los que participamos en esas convocatorias, pues teníamos que ir a comparecer tanto al Congreso del Estado como al Comité de Selección, en donde pues, había una comparecencia y se le cuestionaba a uno en temas de, pues, obviamente, de procuración de justicia, electoral, y la visión que tenía uno en el caso para poder llevar a cabo la titularidad de un organismo autónomo, como fue en el caso mío personal, el de tema electoral. Inclusive nosotros en la sede de Nuevo León, este proceso electoral de gestión de análisis, en donde invitamos a los ciudadanos, a algunos ciudadanos que participaran con nosotros, y aquí la idea es obviamente tener un consejo consultivo. No queremos que ni nos festejen, ni que nos aplaudan, ni que nos saquen en brazos, sino lo que queremos es que nos digan cómo debemos de llevar a cabo ciertas funciones que tenemos nosotros, con la finalidad de poder cumplir con las exigencias de la ciudadanía. Ha habido, creo que el tema de la elección una de estas ventajas de la autonomía es que, y el proceso de selección cuando se unen los ciudadanos, es que se legitima al integrante de esa institución. Creo que la inercia, o la sinergia, más bien dicho, entre la ciudadanía y las cuestiones públicas o políticas hacen que se puedan llevar a cabo ejercicios muy importantes, muy valiosos, y que en el caso de las fiscalías en el Estado de Nuevo León, pues le llevó a que se concretaran y se nombraran a las personas con los perfiles más idóneos, y que esto obviamente pues beneficia a toda la sociedad en general. Y bueno, lo importante es la legitimidad, sobre todo del perfil que se va a designar para la titularidad del organismo autónomo. Y finalmente, sobre la necesidad de la autonomía en la procuración de justicia, pues creo que hablar de la autonomía en este tema es hablar de una transformación del sistema penal, pues brinda una oportunidad para que los órganos técnicos investigadores puedan construir entes dotados de legitimidad, credibilidad, y obviamente siempre estén acorde al principio de imparcialidad e independencia en su actuación. Creo que resulta sumamente importante para el Ministerio Público que les sea dotada esta autonomía
para poder de esa forma investigar y perseguir los delitos electorales de una manera eficaz y, por qué no decirla, cómoda, ¿no? Creo que la autonomía es sumamente importante porque, además de lo que hemos vivido nosotros como experiencia, que genera un mayor éxito y unos mejores resultados para la persecución de los hechos que las leyes consideran como delitos. Ahora bien, por cuestiones de tiempo, en la presentación vienen algunos puntos o reflexiones relacionados con el trabajo que hemos hecho en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León. Voy a omitir todo eso ya para que podamos darle tiempo a las compañeras fiscales. Y finalmente, en consecuencia, pues resulta necesaria la autonomía en el tema de procuración de justicia electoral en aras de fortalecer, obviamente, las comisiones que sean imparciales, de independencia, también honestas, y que de esa forma podamos proteger el adecuado desarrollo de la función electoral y que el voto siga siendo libre y secreto, que fue lo que comenté desde un principio. En conclusión, considero que los organismos autónomos de procuración de justicia es un complemento para el Estado mexicano, al tratarse de entes especializados con funciones primordiales para el beneficio de la sociedad. Y estoy plenamente convencido de que en la sociedad civil debe de participar en los autónomos y como un canal como un canal institucional para poder procesar la pluralidad de nuestro país y, obviamente, poder permear hacia las autoridades encargadas de la procuración en materia penal electoral la participación, obviamente, ciudadana y en el tema de la autonomía. Y, por último, pues refrendar el compromiso de la profesionalización de las labores de los órganos con base en la creación de un sistema de carreras. Nosotros, en la FE de Nuevo León, contamos con un sistema de carrera, y eso pues le genera al servidor público, a la gente del Ministerio Público, a los miembros del destacamento de policías ministeriales, etcétera, esa certeza de que van a crecer profesionalmente dentro de la Fiscalía, y que obviamente les da una certeza de que siempre van a tener el trabajo, ¿no? A veces en organismos como estos suele ser que a veces, ustedes saben, tanto en cuestiones públicas, a veces el titular cambia y se mueven los equipos. Sin embargo, con este sistema de carrera, da esa certeza de que, independientemente de quien esté en la cabeza, su desarrollo profesional, su trabajo va a continuar, ¿no? Sin ningún problema. Y muchas gracias quisiera agradecer la atención. Muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad de poder compartir puntos de vista con ustedes. Felicito a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la organización de este seminario, y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, fiscal Alberto de Hoyos. Una ponencia en realidad clara y muy interesante. Y recuérdelo siempre, estará siempre a sus órdenes para usted, para nosotros. Dará muchísimo gusto. Bueno, le doy la palabra a la maestra fiscal Esther Araceli Pinedo López para su participación. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Quisiera que me apoyaran, voy a compartir una presentación. Le doy compartir en donde dice una pestaña, ¿verdad? ¿Alguien me escucha de las personas que nos están dando la...? Sí, fiscal, le pone en presentar ahora. Sí. Nos vamos a donde dice una ventana. Una ventana. Sí. Y ahí selecciona y le pone compartir ahora la presentación que tiene. Ahí está. Reformas electorales. Es esa, ¿verdad? Sí. Perfecto, ahí está.
Sí, ¿se está viendo correctamente? Sí, sí, ahí se ve. Dice violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí, correcto. Bueno, yo voy a iniciar como agradezco, primero quiero agradecer la invitación a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos da la oportunidad de compartir con ustedes algunos puntos de vista, algunas aportaciones en este seminario en delitos electorales. Desde luego también quiero agradecer mucho la oportunidad de estar reunidos con dos grandes amigos y fiscales, con el maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón y con la maestra Rosalinda Álvarez. Desde luego agradezco mucho la presentación que hicieron y bueno, para no también detenerme un poco en la presentación, vamos a continuar. Bueno, el día de hoy yo voy a dar a conocer qué son el delito, el nuevo delito que tenemos en la Ley General en materia de delitos electorales, que es precisamente la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y para eso yo voy a iniciar con primero citar dos grandes reformas que me parecen torales a efecto de tocar este tema. Las primeras, las del 6 de junio, o las más recientes más bien, las del 6 de junio del 2019, esta llamada paridad en todo, esta paridad sustantiva constitucional, en donde nos marca que como eje rector se debe de integrar en todos los órganos, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los órganos también de gobierno del ámbito federal, estatal y municipal, a las mujeres. La participación, desde luego, paritaria, por eso va la palabra esta de paridad en todo, en donde es una participación equilibrada entre hombres y mujeres, en las posiciones de poder, en las tomas de decisiones y principalmente su participación en la esfera pública. De ahí que tengamos un gran compromiso para estas elecciones del 2021, que efectivamente las mujeres participen en todos los ámbitos, tantos cargos de elección popular desde el ámbito municipal, estatal y federal. También esta paridad en todo señala que se debe de respetar dentro de los partidos políticos principalmente, también en los órganos autónomos, también en los órganos u organismos donde se ejerza un órgano colegiado y donde tenga esta participación del 50 para hombres y mujeres. Sin embargo, vemos que la participación que se da de las mujeres empieza al tener que dividirse el poder, a tener que compartirse el poder y esta toma de decisiones, pues desde luego que aparecen un mayor número de violencia. De ahí que el 13 de abril de 2020 se da una gran reforma que por primera vez se tipifica en el ámbito penal la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estas reformas del 13 de abril de 2020 se hicieron a par con 8 ordenamientos en el ámbito federal y desde luego vamos a hablar después en el ámbito local. Se da en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en la Ley General en materia de delitos electorales, que es lo que nos trae la tarde del día de hoy. Y bueno, se hace con la finalidad de prevenir, atender, sancionar y erradicar, que es lo que está en juego y que bueno, que las mujeres en muchas ocasiones les limita su participación política. Solamente por mencionar, en la legislación de Oaxaca se tuvo afortunadamente una pues excelente armonización, porque decimos que la legislación que se hace las modificaciones el 30 de mayo del 2020, una de las cuestiones que actualmente está en la legislación es que como requisito de elegibilidad para que pueda ocuparse un cargo de elección popular, necesita precisamente que los candidatos no estén sancionados o tengan a su cargo una sentencia en el ámbito penal de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero también en los casos de violencia familiar o en los casos de delitos que van en contra de las pensiones alimenticias. Estas reformas que se dan, la Ley General en materia de delitos electorales nos los marca el tipo penal en el artículo 3, en la fracción 15, señala la definición, qué es el delito electoral. En el artículo 20 bis nos da 14 fracciones que nos señala cada una de las conductas muy específicas de lo que se considera delito de violencia política contra las mujeres en razón de género y por último las sanciones también en ese segundo párrafo del artículo 20 bis.
Bueno, vamos a entrar. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres? A lo mejor lo hemos ya nosotros señalado, porque en este seminario, más en la Escuela Judicial Electoral, pues se han señalado desde el ámbito que tenemos en materia jurisdiccional electoral. En el ámbito penal, para nosotros como delito, aquí nos señala que es toda acción u omisión, da dos conductas, incluida la tolerancia basada en elementos de género. Cuando comete esta conducta es contra una mujer o varias mujeres que ejercen cargos de elección popular o también de la función pública. Porque hay que aclarar acá que no solamente se protege actualmente, o el delito no solamente se da en contra de las mujeres que ejercen un cargo de elección popular, sino también contra las mujeres que ejercen una función pública, un cargo público. ¿Y en dónde se realiza esta violencia política? Puede hacerse dentro de la esfera pública o dentro de la esfera privada. También puede hacerse dentro de los procesos electorales o fuera de los procesos electorales. Fíjense que desafortunadamente en el estado de Oaxaca, en donde hemos tenido el mayor número de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, es fuera de los procesos electorales. Es decir, una vez que las candidatas electas, o ya en este caso ejercen el cargo como regidoras, como síndicas, como presidentas municipales, es cuando se les realizan actos de violencia política. Y vamos a ver ahorita algunos ejemplos más adelante. ¿Para qué o cuál es el objeto de que se da esta violencia política? Uno es limitarlas, otro es anular, otro es menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales, el acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones inherentes a su cargo, el libre desarrollo de la función pública electoral, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como del acceso y el ejercicio de las prerrogativas. Como vemos, esto nos señala en el artículo 3 en la fracción quinta, pero vamos a ver cuáles nos señalan específico para entender qué es violencia política contra las mujeres, que es en razón de género. Esto principalmente elementos de género porque se enfocan por ser mujer. Es por la construcción del género, del sistema sexo-género, estos roles que nos han marcado a las mujeres y a los hombres, esta gran división que nos han estereotipado en el sentido de qué les toca en la vida privada a las mujeres, qué les toca en la vida pública a los hombres, estas grandes desigualdades en la división del trabajo, de decir lo público, la política es para los hombres y para las mujeres, bueno, la parte del cuidado de la familia, el cuidado de los alimentos y cuestiones únicamente de cuidados y de familia al interior de ellas. Entonces, limitando y caracterizando y dando estas desigualdades a las mujeres. Sin embargo, vemos también que aquí que le afecte desproporcionadamente, que tenga un impacto diferenciado en ella. Esto es decir, porque vemos que en muchas ocasiones, cuando se integran las planillas, principalmente para los concejales municipales, pues en el estado de Oaxaca tenemos ejemplos en los sistemas normativos indígenas, donde actualmente, no es el tema, pero sí lo tenemos que señalar, actualmente, bueno, van a ir de manera gradual en la integración de mujeres a los cabildos, aunque aquí tenemos ya un tope para que pueda llevarse a cabo esta paridad en el 2023, pero hemos ido avanzando paulatinamente. De ahí que desde luego si retiran a una mujer, la minimizan o no le permiten su participación, pues desde luego que totalmente desproporcional queda la participación de las mujeres, porque en ocasiones en las planillas van 2 mujeres o una sola mujer, ¿no? Que esto va a venir a tener un impacto y desde luego va a inhibir para que las mujeres quieran participar. ¿Quiénes pueden cometer estas conductas? Los servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal, desde luego también en partidos políticos, los militantes, los simpatizantes, los dirigentes, los candidatos, las candidatas, precandidatos, medios de comunicación, cualquier persona, hombres y mujeres, porque recordemos que la violencia política no solamente la cometen hombres, también tenemos algunos casos desafortunados en donde han sido mujeres. ¿Cómo se realizan estas conductas de violencia política? La violencia política no solamente va con una sola conducta, a veces va acompañada de 1 o 2 violencias, sea física, simbólica, psicológica, sexual, patrimonial o económica. La física porque va en el daño que se ocasiona al usar la fuerza física o utilizar un arma o un objeto que causan lesiones a veces internas o externas. Simbólica porque son esas publicaciones, el cuidado de los alimentos. Estas publicaciones que se dan en imágenes
carteles, mensajes que intimidan a las mujeres y que dan a conocer su vida privada, ¿no? Que no tiene que ver nada con su participación en la política, pero sin embargo sí hay una intimidación para que puedan seguir participando. Psicológica por el daño a su, desde luego, psicológicamente que ocasionan las amenazas, las exhibiciones, las humillaciones a las mujeres y que esto permite a que sean dañadas y que, bueno, no quieran participar tampoco en política. Sexual, el daño que les causan en el cuerpo por abusos, por parte, desde luego, pues en este caso del masculino, y que desde luego van a intimidarlas en su integridad, en su libertad sexual, ¿no? Y en su propia dignidad como mujeres. En la patrimonial, porque son afectadas en sus bienes, en sus derechos patrimoniales, en sus valores, y en ocasiones, bueno, también condicionando con sus documentos personales. Hemos tenido casos verdaderamente complicados en el caso de la violencia patrimonial. Y la económica, la última, que la dañan para que pueda su supervivencia como víctima, es decir, la limitan en cuanto a sus ingresos, a sus percepciones que perciben, o también una diferenciación entre un salario que percibe un hombre o una mujer, o en la generalidad del cabildo, y a las mujeres tienen un sueldo menor. Entonces pueden ser, eso sí lo quiero aclarar, en violencia política no solamente se da una conducta, a veces son una o dos conductas las que se pueden combinar en este ámbito de conductas y de violencia política. ¿Cuáles son las conductas que pueden configurarse en violencia política de acuerdo al artículo 20 bis? En la fracción, son 14 fracciones, señalaba yo. Acá voy a citar solamente 6 conductas por el tiempo que tenemos, y bueno, más adelante, si hay en las preguntas, aclararemos o ampliamos. Cuando se ejerce cualquier tipo de violencia en términos de ley, aquí hablamos cualquier tipo de violencia. Ya señalamos hace un rato cuáles son los tipos de violencia que pueden darse. Se dan en contra de una mujer y con la finalidad de que se afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo. También cuando se les amenaza o se le intimida a una mujer directa o indirectamente con el efecto de inducirla o obligarla a que presente una renuncia, ¿no? A una precandidatura. Ahorita estamos en la etapa de las precandidaturas y ya próximamente a candidaturas, y vemos que en ocasiones se les está presionando para renunciar y para inclusive para que no sean registradas como candidatas más adelante. Entonces también aquí vamos a estar muy vigilantes de las conductas que se pueden dar. O que se publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que menoscaben o limiten su ejercicio de los derechos políticos y electorales. O que se le limite o niegue a una mujer el otorgamiento del ejercicio de recursos o prerrogativas en términos de ley para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión, con la finalidad de limitar el ejercicio de sus funciones. Hemos tenido casos desafortunados en donde se les ha limitado totalmente los recursos. En el caso de, por ejemplo, de una síndica que tuvimos acá en el estado de Oaxaca, se le limitó para que no tuviera ninguna función para tener mando de directivo con la policía municipal. No se le daban ni secretaria, ni una persona que la pudiera auxiliar, mucho menos se le daba el recurso para poder realizar sus propias funciones. O también que se impida a una mujer su derecho de voz y voto. Otra cuestión muy importante, las sanciones que recibe. ¿Cuáles son las sanciones? Vamos a hablar que de acuerdo al artículo 20 bis, en atención a la conducta que se da, las conductas señaladas de la fracción primera a la fracción sexta son de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 300 días multa. Las conductas de la séptima a la 9 de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 días multa. Y las conductas de la fracción 10 a la 14 de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 10 días multa. Aquí es muy importante señalar que todas estas conductas pueden ser agravadas cuando se trate, en este caso, del agresor, cuando sea un servidor público, un funcionario electoral, un funcionario partidista. La penalidad se aumentará por 1/3. De igual manera, cuando la víctima sea una mujer indígena, la pena se incrementará en 1/2. Como podemos ver, hasta acá hemos señalado a grande rasgo lo que nos dice la Ley General en materia de delitos electorales. A mí lo que me gustaría rescatar, si es que tengo tiempo todavía,
es dar una pequeña señalamiento de cómo atendemos esta ruta de atención por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Oaxaca, cuando llega una mujer a solicitar y a presentar una denuncia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y qué es lo que le ofrecemos como víctimas? La atención que damos. En este sentido, cuando llega una mujer a solicitar los servicios de la Fiscalía Especializada, pero sobre todo porque va a presentar una denuncia, la primera persona que la atiende es un fiscal orientador, un ministerio público orientador, que en la primera instancia le da una asesoría y le explica efectivamente que nosotros somos una instancia penal en donde presentará una denuncia en materia penal y que de acuerdo al artículo 20 bis, bueno, se puede configurar cualquiera de estas conductas penales, pero que también existe una vía jurisdiccional a través del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, o en su caso, acá hay dos vertientes porque tenemos en Oaxaca sistemas de partidos políticos y sistemas normativos indígenas. Entonces, de igual manera se hace la consideración qué tipo de juicio es el que va a presentar y en la vía administrativa el juicio especial sancionador. También aclara que cualquiera de estas vías que estoy señalando son independientes, no tienen que verla una de otra ni depende de los resultados. Cada una sigue su propia canalización y procedimientos administrativos, jurisdiccionales o penales. Cuando llega la víctima, el acompañamiento que se le da es a través de esta asesoría jurídica, pero sobre todo, si como una primera atención a las víctimas, si cuentan con un asesor jurídico. Recordemos que es una garantía, un derecho que tiene la víctima de contar con una persona que le dé asesoría jurídica, que sea su asesor jurídico o que le dé acompañamiento durante todo este tramo que va a durar el inicio de un procedimiento penal. Y para ello, bueno, nos hemos apoyado en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en donde nos han apoyado para el acompañamiento de mujeres. Desde luego, cuando las personas que llegan con nosotros dicen, efectivamente, yo quiero presentar también un juicio para la protección de los derechos político-electorales, nos hemos apoyado también con la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Estamos en comunicación con cada una de estas instancias para canalizar inmediatamente a las mujeres y continúen también la presentación de estas vías. Algo muy importante, cuando llegan y dicen, bueno, voy a continuar en materia penal, desde luego, la denuncia la pueden presentar por escrito, por comparecencia. Hay también denuncias anónimas. Ahora le estamos señalando en específico por la pandemia, tenemos abiertas diferentes formas para que podamos recibir las denuncias de manera virtual. Más adelante voy a señalar eso. Y también en los inicios que hacemos de oficio. Quiero señalarles que la Fiscalía inicia carpetas de investigación cuando comparece la víctima, sino también en este caso cuando nosotros de las diferentes que nos dan las autoridades o vistas que nos dan las autoridades, tanto electorales como jurisdiccionales, o inclusive en los medios de comunicación que sabemos que se está dando la relevancia de un tema y conocemos que pueda haber una afectación de un derecho político electoral, iniciamos de oficio. De ahí que posteriormente se canalice esta carpeta una vez iniciada con la denuncia y con la declaración con la comparecencia de la víctima al fiscal investigador, quien empieza en la integración de la carpeta de investigación, respetando los derechos de la víctima, desde luego, y una primera medida que se toma es dictarle una medida de protección, de acuerdo al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que desde luego acá se va a atender de acuerdo al riesgo inminente que tiene la víctima. Conocemos también que aquí por eso es tan importante que acudan con nosotros, porque de la relatoría de los hechos podemos saber qué tipo de elección. Les comento de manera muy general, en el proceso electoral del 2018 se dictaron 25 medidas de protección para candidatas a fin de que pudieran realizar su campaña porque habían sido amenazadas, tanto mensajes como también en espectaculares, como en situaciones que habían ido intimidado a través de terceros. Entonces, se dieron estas medidas de protección. Desde luego, acá el Ministerio Público tiene amplias facultades y también una gran responsabilidad de inmediatamente atender a la víctima y canalizarlas a las víctimas
para que sean atendidas a través del Centro de Justicia para las Mujeres, a través del CEJUM o a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y desde luego a canalizarlas también al Instituto de Servicios Periciales. ¿Qué es esto? Porque una vez que llega la víctima, tenemos que darle una atención integral. En este sentido, obtener todos los dictámenes periciales que se tuvieran que hacer, como es el psicológico, en ocasiones el médicos, ginecológicos, o que tenemos la fortuna de que está también ahí la víctima, porque para el estado de Oaxaca tenemos comunidades que están a 5 a 6 horas y que en ocasiones, también esto les quería comentar, que nosotros hemos implementado un programa de regionalización para atención de víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en este sentido, todas las vicefiscalías regionales de la costa, la Cuenca, la Mixteca, el Istmo, nos apoyan en la atención a mujeres. Pero hay mujeres que no reciben ahí la atención o en ocasiones ellas desean estar en la fiscalía especializada y bueno, acuden a nosotros. Entonces, aprovechamos nosotros para hacer todos los dictámenes periciales que se tuvieran que realizar y en presencia, desde luego, de su asesor o de la persona de confianza que tuviera la víctima, y de ahí se ordenan también los actos de investigación procedentes. Nos apoyan la coordinación de la Gestatal de Investigaciones para recopilar todos los datos de prueba que pudiéramos tener a fin de tener una investigación exitosa. Para el Ministerio Público es muy importante dos cuestiones. Para cuando nosotros podamos hacer un ejercicio de la acción penal y sobre todo llevar una vinculación, llevar una carpeta debidamente integrada con todos los datos pertinentes que en este caso se requieren en los casos de violencia política, y poder precisamente que un juez de control, un juez en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado nos conceda una vinculación a procesos de los imputados. Y para ello ha sido un trabajo verdaderamente, pues es un trabajo muy estricto, pero sobre todo de acompañamiento total con la víctima para que podamos obtener estos elementos, porque también es muy necesaria la inmediatez que se pueda tener en estos procedimientos y desde luego que podamos tener un ejercicio de la acción penal, porque acá también el Ministerio Público puede tener varias determinaciones, entre ellas el archivo, una facultad de abstención, un no ejercicio, y los casos de éxito que hemos llevado, pues un ejercicio de la acción penal ante un juez de control. Tenemos vinculaciones en donde se han realizado ya con esta nueva atención en el caso de violencia política, en donde desafortunadamente una regidora fue objeto de, pues, efectivamente, de que la hicieron renunciar a la fuerza a su cargo, ¿no? Condicionándola y mediante amenazas. Entonces, están vinculados actualmente las personas que realizaron esta conducta y bueno, son casos de éxito que tenemos nosotros ya con la atención que se da ahora con el nuevo tipo penal. Por último, quisiera señalar acá algunas redes que tenemos nosotros de atención. Hay un número gratuito en donde, bueno, atendemos un 800 0077 628, también nuestro número directo 5016 911. Tenemos también para atender denuncias vía WhatsApp 951-162-4083, una denuncia en línea en la página oficial de Fiscalía General del Estado, .oaxaca.gov.mx y el correo electrónico institucional. Estamos a la orden y bueno, quedo a sus órdenes para las preguntas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal Esther Pinelo. Su ponencia fue muy interesante. Me llamó mucho la atención lo que señaló de el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues era un tema muy importante para todas las autoridades electorales, así como también el tema de ruta a seguir. Es un tema muy importante también ruta a seguir, porque muchas veces pues las personas no saben exactamente ante qué autoridad acudir, ante qué autoridad ir, y bueno, esta ruta a seguir que usted nos señala, pues realmente me pareció de una forma muy importante pues para toda la ciudadanía, para todas las personas que en un momento dado necesitan acudir a las autoridades electorales, como usted lo señaló, no solamente la autoridad penal, sino también podría ser la autoridad administrativa o podría ser la autoridad jurisdiccional. Muchísimas gracias por su participación, fiscal. Gracias. Y bueno, a continuación vamos a la maestra Rosalinda Álvarez Mercado, fiscal especial en delitos electorales de Zacatecas. Adelante, maestra. Y muchas gracias, maestro Darío. Pues buenas tardes a todas y todos.
Es un gusto enorme poder saludar a la fiscal Araceli, al fiscal de Nuevo León y compartir con ustedes esta mesa. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial por esta invitación. Yo estoy muy contenta que podamos estar en esta mesa y podamos compartir alguna parte de las actividades que realizamos como fiscalías especializadas que el fiscal de Gilberto tuvo a bien ya comentarnos qué es lo que hace con Ciudadanía y la importancia, qué importancia lo que nos señala la fiscal Araceli en cuanto al nuevo tipo penal de violencia política contra las mujeres como un delito electoral. Porque tanto en Oaxaca como en Zacatecas la violencia política contra las mujeres ya era sancionada, por fortuna, estaba en nuestro Código Penal, pero qué importante es que lo tengamos como un delito electoral por todo lo que ha ocurrido a través de los diversos procesos electorales que nos llevan a establecer este tipo penal. Vamos por buen camino y yo celebro bastante que tengamos este tipo penal ya como delito electoral. Yo les voy a hablar un poco sobre los delitos electorales cometidos por servidores públicos, que son delitos de no menos importancia también como el delito de violencia política contra las mujeres, porque los delitos electorales, como todas y todos sabemos, la mayoría de ellos se cometen en perjuicio de la sociedad. Todos somos víctimas de los delitos electorales. Y fíjense qué grave que luego, a pesar de que somos víctimas, no denunciamos. Quizás nos hace mucha falta. Ocurre un fenómeno que durante el proceso electoral, como debe de ser, pues todas las autoridades, todos los partidos políticos, sus militantes, los ciudadanos, estamos muy vigilantes de lo que ocurre en el proceso electoral. Concluye el proceso electoral y todo se paraliza. Ya no tenemos quien nos dé cuenta si había un testigo que nos diga qué pasó, qué ocurrió, porque no tenemos tiempo, porque nos queremos involucrar o simplemente no nos interesa. Y fíjense cómo las y los servidores públicos, muchos de nosotros, pues tenemos a nuestra disposición bienes que tenemos a nuestra disposición para dar servicio a la sociedad. Y cómo esos bienes, esos servicios, esos recursos financieros los destinamos a un fin diverso, que precisamente viene a ser lo que constituye los delitos electorales cometidos por servidores públicos. Y por tanto, pues los servidores públicos durante el desarrollo del proceso electoral debemos de ser los más vigilados por la sociedad. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que son para el pueblo? ¿Qué hacemos con esos recursos? ¿Para dónde los destinamos? ¿Realmente los estamos aprovechando para lo que estamos aprovechando? Esos programas gubernamentales que son tan importantes y que ahorita en estas crisis que nos encontramos, una crisis de salud que tenemos, pues muy importante y en consecuencia una crisis económica que nos obliga a todas las ciudadanos y ciudadanos a ser muy vigilantes. ¿Qué estamos haciendo los servidores públicos con los recursos que nos están siendo encomendados? Les voy a presentar una presentación, permítanme un momentito. Sí, la tenemos a la vista. Si alguien me pudiera decir, por favor. Sí, fiscal, ya se ve muy bien. Gracias. Es que no me dejan compartir. Bien, es importante señalar que el concepto de servidor público lo podemos encontrar nosotros en el artículo 108 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 3 en su fracción 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los servidores públicos. Y ahí se establece que la servidora o servidor público somos las personas que desempeñamos un empleo, un cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, como son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, cualquiera que sea la naturaleza en el Congreso de la Unión
o en la administración pública federal. Por tanto, si no cumplimos con estas obligaciones que nos son encomendadas en leyes establecidas, donde están establecidas nuestras funciones, lo que vamos a hacer, pues podemos ser sancionados no solamente en la vía penal, podemos ser sancionados también en la administrativa, de manera conjunta. No tiene por qué ser solamente una sanción, solamente te sancionen por la vía penal o solamente te sancionen por la vía administrativa. No, por las dos vías. Y fíjense ustedes cómo también, si realizamos algunas conductas, las servidoras y servidores públicos durante el desarrollo del proceso electoral, pues pudiéramos incluso ser denunciados hasta por una vía laboral, no solamente la penal y la administrativa. Bueno, luego entonces el artículo 134 de nuestra Constitución establece prohibiciones para los servidores públicos y más durante el proceso electoral, durante el desarrollo de las precampañas y durante el desarrollo de las campañas políticas. Y ahí nos establece el artículo 134 que los recursos económicos públicos deben de ser administrados con eficiencia, con transparencia y honradez. Y que en todo tiempo las y los servidores públicos estamos obligados a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo nuestra responsabilidad, que no debe de influir en la equidad de la contienda para los partidos políticos, es decir, que no debemos utilizar estos recursos públicos que nos son encomendados para favorecer, para perjudicar a los partidos políticos, a los precandidatos, a los candidatos, a las coaliciones. Entonces, tenemos que utilizar estos recursos públicos para el fin de que nos fueron puestos a nuestra disposición. Bien, el actuar de manera diferente, obviamente que estaríamos cometiendo delitos electorales. Los delitos electorales cometidos por servidores públicos están sancionados en la Ley General en materia de delitos electorales en el artículo 11. El artículo 11 de la Ley General nos establece las siguientes conductas. El coaccionar o amenazar a nuestros subordinados para que participen en eventos proselitistas, ya sea de precampaña o campaña, y que tengan como finalidad que nuestros subordinados, ya sea que voten o se abstengan de votar, ya sea por una candidata, candidato, partido político o coalición. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en alguna oficina, en alguna dependencia pública, que el superior jerárquico pues junta a sus directivos, a sus directores, porque es como una pirámide de los delitos electorales y les gira instrucciones? Y ahí dice, pues, ¿saben qué? En este proceso electoral la luz es roja, la luz es verde, la luz es morada. Y tiene que ser así, porque si no, pues vas a perder tu empleo, ¿sí? Y de paso, pues tienes que ir con tus familias. Estas actividades de nuestros superiores jerárquicos pues están prohibidos porque obviamente esta actividad nos lleva a favorecer ya sea a la pérdida de tu empleo. Entonces, una candidata, candidato, partido político o coalición. El condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias o la realización de obras públicas en el ámbito de nuestra competencia. Que este condicionamiento tenga como finalidad, de igual manera, la emisión o abstención del sufragio a favor o en contra de una precandidata, precandidato, candidata, candidato, partido político o coalición, obviamente que constituye un delito electoral. Todas las servidoras y servidores públicos tenemos la obligación de prestar servicios, de dar cumplimientos a programas gubernamentales, por eso estamos cumpliendo con una función. Pero, por ejemplo, algo muy común que se da en los municipios, o al menos aquí en Zacatecas. Supongamos que ahorita están prohibidos los eventos, pero supongamos, fuera de la pandemia, que hay una carrera de caballos. En una comunidad pretenden llevar a cabo una carrera de caballos o la celebración de unos 15 años. Llegan a la presidencia municipal a solicitar un permiso, tratan de pagar ese permiso y la persona encargada de conceder y otorgar ese servicio le dice:
como tiene conocimiento que a lo mejor esa comunidad le va a un partido o un color diferente, le dice, sí te voy a proporcionar ese servicio, sí te voy a dar el permiso, sí te voy a conceder ese permiso, pero a cambio de eso, pues te encargo que vayas a tu comunidad y hagas convencimiento de los ciudadanos que tienen que ir por determinado partido político o por determinado candidato. Si no lo haces, no te puedo conceder ese servicio y eso está prohibido, ¿sí? Constituye un delito electoral que nos van a sancionar. Pero fíjense cómo hay unas actividades más gravosas que el simple hecho de un servicio, como el que les acabo de mencionar. Si el condicionamiento se hace utilizando programas gubernamentales, si, por ejemplo, las despensas del DIF, que son muy conocidas y que tienen un programa y que tienen un calendario donde se deben de establecer, y luego esas despensas del DIF, este programa gubernamental, llegan con los beneficiarios y les dicen, bueno, aquí están estas despensas, supongamos que estamos previo a las campañas electorales, aquí están, las vamos a entregar conforme a su programa, conforme al calendario. Nada más que les hago del conocimiento que posterior a esta entrega, si ustedes no se unen al partido político que estamos representando, que está en el poder, o del servidor público, puede ser que no esté en el poder, pero que el servidor público sea de su elección, entonces fíjense cómo este programa gubernamental ya no va a ocurrir, ya no va a pasar, ya no va a poder ser. Ahí le están condicionando para que ese beneficiario vote a favor de ese partido político, de ese candidato, de esa candidata que le está mencionando el servidor público. ¿Por qué? Porque tiene temor que ese programa o ese beneficio gubernamental ya no llegue a sus manos. Y recordemos ahorita en esta época donde hay una crisis económica, pues obviamente que eso se va a prestar a que se esté condicionando la entrega de programas gubernamentales. O bien, ¿qué pasa? Y se ha escuchado mucho, y creo que ustedes lo han escuchado en toda la República. Los programas que se dan ahorita económicos a las personas adultas, que se les entrega una cantidad de dinero. Y esos programas pueden servir para condicionar el voto, no solamente de la persona adulta que está recibiendo ese programa gubernamental, porque luego a veces muy sutilmente no necesitan ni amenazarnos, ni condicionarnos, simplemente dicen, pues fíjate que pues aquí ya te llegaron tus 2,000 pesos. Pero sabe, después de junio, ¿quién sabe qué pasará? Por gana, quien está ahorita en el poder, pues esto se va a terminar. ¿Y qué pasa? Pues obviamente estamos en una crisis económica muy severa. Entonces, esa persona que recibe ese programa gubernamental, pues obviamente va a tratar a toda costa de que el gobierno o el color que está en el poder pues continúe para poder continuar recibiendo esos programas gubernamentales. Y no para ahí el condicionamiento, sino que esa persona pues obviamente lleva el convencimiento a sus familiares, apóyenme porque si no tengo este beneficio, si no gana este partido, si no gana este candidato, pues me van a suspender este programa gubernamental. Entonces tenemos que estar muy atentos a que no se nos condicionen estos programas gubernamentales. Estas prestaciones de servicio que los gobiernos municipales, estatales y federales tienen la obligación de otorgarnos. Recordemos que para que se nos dé un programa gubernamental, las personas que son beneficiarios de los programas gubernamentales ya se ganaron ese programa, ya pasaron por un filtro, ya cumplieron con los requisitos, entonces no tiene por qué los servidores o servidoras públicas no tienen por qué condicionarnos ese otorgamiento de programas gubernamentales. Ya pasamos por ese filtro y ya logramos que se nos otorgara ese programa gubernamental porque tenemos derechos como ciudadano o como ciudadana. Destinar, utilizar o permitir la utilización de manera ilegal, ya sea de fondos, bienes o servicios que tengamos las o los servidores públicos a nuestra disposición. Y obviamente que tengan como la finalidad, pues el apoyo a una precandidata, precandidato, candidata, partido político, coalición o agrupación política. Y esta actividad está relacionado
con lo que es el peculado. Y si nosotros destinamos o utilizamos esos recursos que nos son encomendados en razón de nuestro cargo, pues no solamente vamos a cometer el delito electoral, también se nos puede sancionar por un peculado que está establecido en nuestros códigos penales conforme a cada estado. Entonces, tenemos muchas vigilancia o muchos requisitos que debemos de cumplir las y los servidores públicos, porque también es muy fácil que si tenemos recursos a nuestro cargo, si tenemos bienes, si tenemos servicios, los destinemos a un fin diferente. Y les voy a poner un ejemplo de bienes a nuestra disposición y que se da mucho, sobre todo en las comunidades o en los pueblos pequeños. Simplemente las patrullas de seguridad pública. Luego, a veces, como vemos que estos policías, los policías preventivos, bueno, les decimos aquí en Zacatecas, policía preventiva, como luego a veces son utilizados en esas patrullas, los vemos luego que llevan las sillas porque ya va el candidato, que llevan las mesas, que ya llevan las cacerolas con la comida porque el candidato va a tener una reunión. Y estamos destinando y utilizando bienes y servicios que no son para ese fin. O ya vemos también que va cierto candidato y que mandan al policía a que le dé seguridad, a que lo cuide, a que lo vigile, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos, todas las ciudadanos y ciudadanos, a que no ocurra este tipo de conductas porque constituye un delito electoral. El proporcionar apoyo, prestar algún servicio, ya sea por sí mismo, el mismo servidor público o a través de nuestros subordinados, en horarios laborales, también a favor de un precandidato, candidata, partido político, coalición o agrupación política. Fíjense cómo aquí hay que estar muy vigilantes. Hay conductas que realizamos las y los servidores públicos que a lo mejor ni pensamos que pudiera constituir a este tipo de personas. Figúrense ustedes que estamos en nuestro horario de trabajo y luego estamos trabajando y nos damos unos minutos para descansar, para distraernos. ¿Y qué hacemos? Inmediatamente, pues tomamos nuestro teléfono celular, accedemos a las redes sociales, entramos al Facebook, empezamos a checar y por ahí nos sale una publicación a lo mejor de una candidata o de un partido político que es de mi preferencia. Publico algo y yo le pongo me gusta. Te apoyo, le pongo una manita. Ahí estamos en horarios de trabajo y estamos proporcionando apoyo a esa precandidata, a ese precandidato, a ese candidato, a ese candidato, o al partido político o a la coalición. Tenemos que estar muy cuidadosos de lo que hacemos en horarios de trabajo, lo que publicamos, a dónde accedemos, porque si hacemos este tipo de conductas, nos van a sancionar. ¿Sí? Nos van a sancionar con la misma sanción que si estamos destinando los recursos con un fin diverso, por el solo hecho de estar prestando apoyo en horarios laborales al partido de mi preferencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos en horarios de trabajo. Bien. Está prohibido también y constituye un delito electoral solicitar a nuestros subordinados aportaciones en dinero o en especie. Luego, a veces, como no escuchamos por ahí, que andamos pidiendo a los directores, a los jefes de departamento, pues te toca una caja de vino, te toca una caja de cerveza, te tocan 100 pesos, te tocan 20 pesos para X o Y candidato o candidata, ¿sí? Para X o Y partido político o coalición. Eso está prohibido. Fíjense luego, yo entiendo que los partidos políticos a veces sus militantes dan aportaciones. Sí, está bien, hagan sus aportaciones, lo que está permitido, pero no dentro de nuestro centro de trabajo. Hace algunos años, aquí en Zacatecas, que luego un servidor público solicitó a su centro de trabajo, a la dirección de administración, que le descontaran su cuota para el partido. Y esa cuota directamente del trabajo la aportaran al partido político morado. Obviamente que fue antes de que existiera la Ley General en materia de delitos electorales, hace ya tiempo, pero llevemos ese ejemplo actualmente. Si eso ocurre,
pues no solamente el director de administración, sino quien apoya el trámite de la retención de esa cantidad de dinero, pues va a cometer un delito electoral. Y a lo mejor el servidor público lo hace nada más, a lo mejor la fatiga de ir a depositar esa cantidad de dinero a su partido político. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre. No nos pueden pedir ninguna cantidad de dinero, no nos pueden pedir que demos alguna prestación de un servicio, alguna dádiva a favor de un partido político, candidato o coalición. Yo aquí puse la imagen de los 15 partidos políticos que participarán en este proceso electoral en Zacatecas. Entonces, estas son las prohibiciones o las conductas que constituyen un delito electoral cometido por servidor público y que obviamente nos va a ser sancionado. Y tenemos una conducta más. Cuando nos abstenemos de entregar o negamos sin causa justificada información que nos sea solicitada por la autoridad electoral competente relacionada con funciones de fiscalización. Fíjense cómo anteriormente o a lo mejor no visualizábamos esta conducta. Es que nos están requiriendo y nos dicen que en el término de 3 días hay que rendir esta información y hacemos caso omiso. ¿Por qué? Porque luego anteriormente nos hacían un requerimiento y te decía el fiscal del Ministerio Público, si no das cumplimiento, te harás acreedor a 3 días de multa. Y era todo lo que pasaba. Pues no, hay que estar muy atentos ahora porque no solamente son los medios de apremio con los que cuenta el Ministerio Público para dar cumplimiento a sus requerimientos, a lo que te está solicitando, sino que ahora vas a cometer un delito electoral si tú te niegas a entregar esa información que está relacionada con la fiscalización, ¿sí? Con la fiscalización de los bienes. Entonces, hemos de estar muy atentos. Bien, y como lo mencionaba la maestra Araceli, bueno, los servidores públicos podemos estar involucrados en el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Durante los 365 días del año, ya nos lo mencionó, se puede cometer este delito, pero fíjense cómo también durante el desarrollo del proceso electoral hay ciertas conductas a las que debemos de estar muy atentos porque se puede cometer el delito de violencia política por parte de servidores públicos. Muy rápidamente les voy a mencionar solo unas conductas y es cuando se ejerce cualquier tipo de violencia contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Muchas veces hay una servidora pública que trata de incursionar en la política y se retira, le niegan o le conceden que renuncie, la están obligando o tiene familiares y no le permiten que renuncie porque la están amenazando, ¿sí? Precisamente para que no haga su superior inmediato, para que no haga efectivo esos derechos políticos orales de ser candidata, de pretender ser candidata. Cuando se nos restringe o se nos anule nuestro derecho al voto de una mujer. Ustedes saben que el día de la jornada electoral, en las fiscalías, pues permanecemos toda la jornada electoral atentas a lo que pueda ocurrir, los juzgados, los tribunales, estamos atentos a lo que pueda ocurrir. Y supongamos que en institución, pues a lo mejor el superior jerárquico sabe que un grupito de mujeres no están con el partido político que es de la preferencia del superior jerárquico. Entonces les prohíbe que acudan a ejercer su derecho al voto. Ahí estaremos hablando de un delito de violencia política contra las mujeres, en contra de esas mujeres que no les permiten hacer ese derecho a su voto. ¿Sí? Y bueno, por cuestión de tiempo quiero agotar de violencia política. Hay otras conductas que constituyen violencia política contra las mujeres, pero también tenemos otras conductas independientes del artículo 11 que pueden constituir el delito electoral cometido por servidor público. Fíjense que hay una conducta, solicitar votos por paga, por promesa de dinero o contraprestación o utilizando la violencia y la amenaza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado también que por ahí en las dependencias están obligando, están coaccionando, te voy a correr si no votas por X o por Y, ¿sí? O voy a correr a tu familiar porque a lo mejor tengo un hermano trabajando aquí, y la retención de las credenciales de elector, retener o recoger credenciales para votar.
¿Cuántas veces también no lo hemos visto en nuestros centros de trabajo? O bien, ¿cuántas veces también no hemos visto que ponemos a nuestros subordinados a que realicen una lista sobre que tenga su clave de lector, donde vayan todos los datos de la credencial del lector entre los mismos compañeros? Ahí se está dando apoyo, se constituye en dar apoyo a un partido político o a algún candidato. ¿Por qué? Porque estas listas van a ser utilizadas posteriormente para estar llamando a los dueños o titulares de esas credenciales para que voten a favor del partido político que yo quiero, ¿sí? Podemos también interferir en la instalación o cierre de casillas sin un fin justificado. Pues, por ejemplo, las policías los podemos mandar también, si no nos conviene, a que hagan alguna actividad que impida la instalación de las casillas, basándose en servidor público. Y presionar a los electores dentro y fuera de las casillas. Hay otra conducta aquí que no la mencioné, pero es relacionado con el acarreo de votantes. Y fíjense cómo años pasados, en una capacitación, un regidor me comentaba, hablando de acarreo de votantes, que no debería de ser una conducta por delito electoral, que por ejemplo él va a su comunidad o iba a su comunidad y era el único que tenía un vehículo, y él en su calidad de regidor y en apoyo al ciudadano, pues iba y llevaba todas 20 personas o 30 personas en su vehículo grande y los llevaba de una comunidad a otra a votar. Pues no hay problema. Si nomás los lleva y les va a dar un ride, como luego se dice aquí en Zacatecas. Vamos a votar, no tienen los medios, te llevo. El problema viene cuando ese regidor les dice, sí te llevo, pero tienes que votar por X o por Y. Y ahí hay un condicionamiento, o te voy a llevar y no vas a votar, ¿sí? Entonces, ahí viene el delito electoral y también es muy común que los servidores, las servidoras públicas, utilicemos estos medios para cometer el delito electoral. Bien, todas estas conductas obviamente que tienen una sanción y el artículo 11 menciona que podemos ser sancionados hasta con 9 años de prisión y 400 días multa. Obviamente la fiscal Araceli nos dijo cuál es la sanción cuando cometemos violencia política contra las mujeres, cuáles son sus agravantes, pero además de la sanción de prisión y la multa, podemos ser inhabilitados para desempeñar el cargo público, el cargo o la comisión. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, bueno, pues también nos señala que podemos ser amonestados, que puede haber una suspensión también del empleo, cargo o comisión hasta por 90 días naturales. Y nos pueden también inhabilitar hasta por 20 años. Nos pueden destituir del empleo y nos pueden imponer sanciones económicas de acuerdo al beneficio que hayamos obtenido conforme a las conductas que realizamos en nuestra calidad de servidores públicos. Entonces, fíjense cómo podemos ser muy sancionados tanto por la ley penal como por la Ley General de Responsabilidades Administrativas por darle un uso diferente a los recursos públicos o por autorizar o por aprovechar nuestra calidad de servidores públicos con un fin de apoyar a un partido político, a un candidato, candidata o alguna coalición. Y obviamente el artículo 134, recordemos, constitucional, nos impide, o más bien impone a los servidores públicos algo así como una veda electoral. Sabemos que hay una veda electoral para los partidos políticos, para los candidatos, que dura 3 días. 3 días antes del día de la jornada electoral, pues se tiene que detener toda esa propaganda que los promueva a ellos como candidatos. Pero fíjense cómo el artículo 134 a las y los servidores públicos nos impone otras obligaciones y que duran desde que inician las campañas, que en Zacatecas serán las campañas del día 4 de abril al 2 de junio, que es la jornada electoral, y nos dice que debemos de suspender la difusión de informes de labores de los servidores públicos. Nos se pone la obligación de utilizar programas gubernamentales de carácter social y la suspensión de difusión de propaganda gubernamental. En cuanto a la difusión de la propaganda gubernamental, como ya lo dije,
la prohibición es que se suspenda durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral. Toda esa propaganda se debe de suspender, en todo este tiempo se debe de suspender la difusión en los medios de comunicación social, con excepción de las campañas de autoridades electorales, las relativas a los servicios de salud y educativas y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Entonces, tenemos esa restricción. No podemos hacer difusión de propaganda gubernamental porque existe una prohibición. En cuanto a los programas gubernamentales de carácter social, hay una prohibición durante el desarrollo de las campañas electorales, pero ustedes saben que no todos los programas gubernamentales se deben de suspender. Hay programas gubernamentales de seguir proporcionando a los beneficiarios. Todos esos beneficiarios que han pasado por un filtro y que tienen un calendario, que tienen un calendario establecido de cuándo les van a dar esos programas gubernamentales. Si los gobiernos los suspenden, bueno, pues van a incurrir en responsabilidades. Incluso por parte de la auditoría les van a hacer observaciones. Luego, entonces, ¿cuáles son los programas gubernamentales de carácter social que se deben de continuar siendo entregados durante los procesos electorales? Pues obviamente todos esos programas sociales que cumplen con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esos programas gubernamentales que están sujetos a reglas de operación y que tienen unas reglas de operación que está previamente establecido cuál es su objeto, cuál es su alcance, cuáles son los criterios de selección de los beneficiarios, los mecanismos de asignación, la descripción de los bienes y servicios que van a ser entregados. Y esos programas, esas reglas de operación, obviamente que al inicio de año deben de estar previamente publicadas en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de las entidades federativas conforme al recurso a la calidad que tenga ese recurso para ese programa gubernamental. Y deben de estar contemplados en el presupuesto de egresos. Si no están contemplados, no podrá operarse programas fuera del presupuesto, ni crearse nuevos programas sociales, porque luego entonces estaríamos ante la presión de un delito electoral por utilizar programas gubernamentales en beneficio de los precandidatos, precandidatas o los partidos políticos. ¿Cuál es la prohibición para los programas gubernamentales que no se suspenden, que pueden ser entregados incluso durante el proceso electoral? Pues nos establece las leyes electorales que la única prohibición es de que estos programas gubernamentales no se deben de entregar en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda. Entonces, los gobiernos lo único que tienen que hacer es acciones para hacer entrega de esos programas gubernamentales de manera individual, de tal manera que no se esté visualizando que están entregando, por ejemplo, las despensas del DIF a favor del partido político que está en ese momento en el poder. Y obviamente que sabemos que durante el proceso electoral a lo mejor hay programas gubernamentales que ahorita son fundamentales, está en la Constitución también, que a lo mejor nos lleva una ampliación del presupuesto y los programas gubernamentales, bueno, son prioritarios. Bueno, ¿qué nos dicen también las leyes electorales? Bueno, si estás ante esa situación, pues hazle del conocimiento al Instituto Nacional Electoral, hazle del conocimiento al OPLE de tu estado para que puedas operar esos programas gubernamentales. Pero, como ustedes se dan cuenta, pues estamos muy limitados. Los programas gubernamentales tienen que cumplir los requisitos, si no estaremos hablando de que son utilizados precisamente para beneficiar a los partidos políticos o a sus candidatas o candidatos. Bien, las servidoras y servidores públicos, o sea, pareciera que ahorita son puras prohibiciones. Pues no, también tenemos derechos políticos y electorales. ¿Y cuáles son las conductas que entonces tenemos las servidoras y servidores públicos durante el desarrollo de los procesos electorales? ¿Qué sí podemos hacer? Y podemos, sin ningún problema, asistir a eventos proselitistas en días inhábiles. Podemos simpatizar con alguna opción política. Podemos la opción política de nuestra preferencia. Podemos utilizar fuera del horario laboral y de la oficina
artículos con logotipo de algún precandidata, candidato, candidata, partido político, coalición o agrupación política sin ningún problema. Podemos colocar propaganda política en nuestro vehículo particular con la única limitación de que no podemos ingresar ese vehículo con esa propaganda a los estacionamientos de nuestra institución donde prestamos nuestros servicios. Podemos continuar con el ejercicio de nuestras atribuciones y facultades inherentes a nuestro cargo que desempeñamos y hacer uso de redes sociales en cuentas particulares no oficiales con fines electorales en días y horas no laborables. Aquí debemos tener mucha atención. Ahorita con lo de la pandemia, muchas servidoras y servidores públicos pues están resguardados en su domicilio y prestan el servicio desde su domicilio particular. Y luego en nuestro domicilio podemos tener el acceso a cuentas de redes sociales institucionales y podemos tener las computadoras, por ejemplo, para prestar el servicio. Hay que tener mucho cuidado con estos bienes. No por el hecho de estar en nuestro domicilio podamos hacer uso de ellas en beneficio o para publicar en beneficio de un partido político, de alguna candidata o candidato. Hay que estar muy atentos con el uso que le damos a estos bienes. Podemos también organizar reuniones de trabajo con servidoras y servidores públicos de la institución o de otras dependencias públicas, única y exclusivamente para cumplir con nuestras funciones institucionales dentro de los inmuebles destinados para este fin. No podemos organizar reuniones que tengan la apariencia de una reunión institucional precisamente para brindar apoyo a un partido político. Ello está prohibido. Y obviamente constituye un delito electoral de los establecidos en el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. Bien. Finalmente, bueno, estas las conductas ya las voy a emitir para dejar si tenemos alguna pregunta, porque las conductas prohibidas precisamente son las que ya les mencioné y que constituyen un delito electoral que está establecido en nuestro artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, para poder dar atención a todo el Estado. ¿Cómo trabajamos? Tenemos 18 distritos judiciales que están distribuidos en el Estado, tenemos 58 municipios y esos municipios están concentrados en esos 18 distritos judiciales. Nos apoyan todas las casas de justicia donde hay agentes del Ministerio Público durante el desarrollo del proceso electoral, nos apoyan en la recepción de las denuncias, en realizar los primeros actos de investigación, recibir a la persona detenida, incluso las audiencias de control de detención y hasta vinculación a proceso. Entonces, tenemos cubierta esa parte. Si bien es cierto, la Fiscalía en Zacatecas, la especializada en atención de delitos electorales, es una fiscalía pequeña en estructura y en personal, durante el desarrollo del proceso electoral, pues es una fiscalía muy grande. ¿Por qué? Porque la apoyan todos los agentes del Ministerio Público que están distribuidos en el Estado precisamente para poder dar la atención que requiere la ciudadanía. Tenemos también, y a raíz de la pandemia, no es exclusivamente, quiero hacer mención, para la recepción de denuncias por delito electoral, tenemos una página en internet que es predenuncia.fiscaliazacatecas.gov.mx, donde a través de este medio también pueden presentar su denuncia sin tener que presentarse ante las oficinas de la Fiscalía Especializada o bien ante cualquier agencia del Ministerio Público. Luego, entonces, estamos preparados, tal como lo comparte el fiscal Gilberto, como la fiscal Araceli, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales en Zacatecas. Estamos preparados, estamos muy atentos, estamos realizando acciones de fomento a la cultura de la denuncia, porque seguros estamos que es lo que nos falta, que la ciudadanía tenga conocimiento cuáles son las conductas que constituyen los delitos electorales y cuenten con esa herramienta para poder denunciar. Que sepan que la sociedad somos víctimas, somos afectados de los delitos electorales y por tanto es nuestro derecho presentar una denuncia cuando nos demos cuenta de un delito electoral. Recordemos que los delitos electorales son delitos que se persiguen de oficio. Basta con la denuncia de cualquier persona para que la autoridad investigadora
accione su mecanismo y dé una respuesta a la ciudadanía. Quedo a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, es la información que les quería compartir. Quedo atenta si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, maestra Rosalinda Álvarez. En realidad su ponencia fue muy clara, donde nos explicó cuándo una conducta puede constituirse en un delito electoral, con varios ejemplos muy ciudadanos y muy claros para todos nosotros, en los cuales nos podemos dar cuenta en qué momento o en qué circunstancias se podría acreditar en un momento dado un delito electoral. Muchísimas gracias por su participación, y en razón del tiempo vamos a abrir un espacio muy breve de preguntas y respuestas. Tenemos aquí una de Pedro Muñoz. Adelante, Pedro. Hola, muy buenas tardes. Reciban todos un saludo desde el Estado de México. Mi pregunta va enfocada hacia esta cuestión sobre paridad de género. Sus servidores trabajan en el IEM y nos han llegado algunas preguntas sobre esta cuestión, pero más enfocadas hacia las coaliciones. Mi pregunta va directa a que si los partidos políticos en coalición ponen una planilla que constituye por ley la paridad de género, pero cada partido político no colocó la paridad de género en sus candidatos, digamos, un partido postuló por las mujeres, otro por los hombres, ¿cuál sería el procedimiento para que los militantes, pues, en este caso, digamos, los hombres, tengan sus derechos político-electorales, como militantes de un partido que no los postuló? Sí, adelante, cualquiera de los fiscales que quiera contestar. Bueno. Sí, fiscal. Bueno, hay comentarles, efectivamente, en las cuestiones de coalición de partidos políticos, también desde luego debe ser respetado el principio de paridad. Recordemos que este es un principio constitucional, ¿no? En donde no se deja al arbitrio de ninguna de las autoridades electorales el hecho de que no sea respetado. Entonces, cuando se deja de respetar este principio de paridad, pues tienen ahí varios mecanismos en el ámbito administrativo y en el ámbito jurisdiccional para poder hacer valer sus derechos político-electorales. Acá tendríamos que atender que el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género va específicamente, o así lo establece la Ley General en materia de delitos electorales, que va en específico para el género, habla de mujeres, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esto no quiere decir que en el caso de que alguien sienta afectaciones en sus derechos político-electorales, no lo pueda hacer valer como ciudadanos a través de los juicios para la protección de los derechos político-electorales. Gracias. Muchas gracias, fiscal. Tenemos otra pregunta de Jesús Antonio Hernández. Dice, buenas tardes, en materia de delitos electorales, cuando hay violencia política en razón de género, ¿sobre quién recae la carga de la prueba? ¿Existe la reversión de la carga probatoria como en los casos presentados ante los tribunales electorales? Gracias. No sé cuáles de los fiscales quiera contestar. Bueno, en el caso de los, perdón, que toque nuevamente el tema, pero en el caso de los, para integrar las carpetas de violencia política en razón de género, bueno, acá en una primera instancia, los encargados de reunir todos los datos de prueba es el Ministerio Público, a través de los datos que otorguen las víctimas. Esto no quiere decir que efectivamente toda la carga de la prueba, bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy estricto en señalar que efectivamente el Ministerio Público es el encargado de obtener estos datos de prueba, y a fin de que pueda posteriormente presentarlos y solicitar una imputación o en su caso una orden de aprehensión, si era el caso, ante un juez de control. Entonces, en este caso, pues acá la carga de la prueba la tiene directamente el Ministerio Público para efecto de reunir todos los datos de prueba que puedan aportarse. Muchas gracias, fiscal. ¿Algún otro fiscal que quiera participar? Tenemos entonces otra pregunta de Fauché. Fauché señala aquí y nos dice,
¿Qué pasa si un servidor público del sistema educativo no está asistiendo a trabajar por la pandemia, pero sí está apoyando a un partido dando pláticas a su estructura? Sí, fiscal, por favor. Sí, estaría cometiendo un delito electoral. No podemos solicitar un permiso, por decir algo, tengo un evento proselitista el viernes y solicitar un permiso para poder hacer. No. Para poder yo apoyar y acudir en horario de trabajo, apoyar a un político, a alguna coalición, a un candidato o candidata, tendría que retirarme del cargo, ¿sí? No basta, incluso podemos estar de vacaciones, incluso podemos tener una licencia, podemos tener una incapacidad, podemos estar resguardados en nuestro domicilio ahorita por lo de la pandemia, pero no podemos utilizar esta circunstancia para apoyar a un partido político, algún candidato, alguna coalición. De hacerlo, estaríamos cometiendo un delito electoral por prestar apoyo y seremos sancionados. Eso está prohibido. Muchísimas gracias, fiscal. Tenemos otra pregunta de Brian Hernández Sánchez. Nos dice, en la ley existe qué días y horarios se clasifican como horario laboral. Por ejemplo, trabajadores de confianza no tienen un horario establecido. ¿Cuáles son entonces los elementos probatorios válidos para comprobar un delito electoral? Sí, fiscal. Sí. Cada dependencia tenemos establecido cuál es nuestro horario laboral y obviamente varía. La ley laboral o tenemos derechos laborales también, es cierto, no por el solo hecho de que somos trabajadores de confianza o muchas veces se nos ven limitados nuestros derechos políticos por ser servidores públicos. Hablemos, no sé, por ejemplo, de un policía que está de guardia 24 horas, descansa 12, ¿sí? No es lo mismo que a un servidor público de una presidencia que entra a laborar a las 9 de la mañana y concluye a las 3 de la tarde, o un presidente municipal, un síndico, un fiscal especializado. La ley nos establece que por cada cierta cantidad de días tenemos un derecho a un día inhábil, que en este caso sería el día domingo, ¿sí? Entonces, todos los servidores públicos tenemos el domingo para poder ejercer nuestros derechos políticos, para poder ejercer el apoyo a nuestros candidatos, no por el solo hecho de ser servidoras o servidor públicos, precisamente el ejercicio de estos derechos. Tenemos que estar atentos al horario que marca nuestro centro de trabajo, cuál es nuestro horario laboral que está establecido y si estamos en calidad, por ejemplo, de policías o ministerios públicos, que también luego estamos de guardia, 15 días muchas veces, o sea, esos 15 días pues no podríamos incluso ni el domingo, ¿verdad? Poder los derechos. Entonces, si estamos en esas condiciones y lo vemos también, ¿cuál es el día en que podemos ejercer nuestros derechos políticos o apoyar a nuestros candidatos, a nuestros partidos políticos? Sería el domingo, incluso ni los sábados, porque estaríamos también cometiendo una conducta de apoyo a ese candidato, a ese partido político y en consecuencia nos van a sancionar. Incluso también por la vía electoral, ustedes saben que va a existir una sanción por la intervención de ese servidor público en horarios de trabajo. Muchísimas gracias, fiscal. Sí, adelante, fiscal. Gracias, qué amable. Solamente quería comentar un poco adicional sobre el tema de comentó la fiscal Araceli en relación a la prueba para los temas de violencia política de género. Muy bien lo comentó la fiscal, la carga de la prueba es del Ministerio Público y yo lo que quisiera nada más complementar es que además el Ministerio Público, además de llegarse de todas las pruebas y las evidencias, también en las fiscalías electorales se ejerce un protocolo especializado o enfocado en el tema de la atención a la víctima de violencia política en razón de género. Entonces, adicionalmente a las pruebas o a la evidencia que se presentan por parte de la víctima o las que encuentra el agente del Ministerio Público con el apoyo de los agentes ministeriales, va a haber la víctima pasa por un dictamen psicológico
y con un asesor que viene siendo puede ser un psicólogo o alguien especializado en atención de víctimas, y además de eso se le da un dictamen psicológico a la víctima, ¿no? Entonces, ese dictamen también llega a ser una muy fuerte pues, prueba en contra del presunto delincuente electoral que cometió el tema de violencia de política en razón de género, debido a que ya, además de las pruebas que existe, hay hasta un dictamen de un experto, que viene siendo un psicólogo en este caso, que emite un dictamen psicológico en donde en los casos que nosotros hemos visto en la Fiscalía Electoral de Nuevo León, siempre temas de violencia política, los resultados que arroja ese dictamen psicológico siempre son, pues digamos que muy, pues resalta el estado psicológico y la afectación que tiene la víctima por cuestiones de esta violencia ejercida en contra de ella. Entonces, sí creo que también obviamente es difícil para el Ministerio Público siempre hacerse llegar de las pruebas, pero en estos temas en particular, ese dictamen psicológico, que tampoco es de la nada, o sea, no surge de la nada, sino ya hay un protocolo establecido en cada Fiscalía Electoral para poder atender el caso de la violencia política en razón de género, y llega a ser una prueba muy contundente cuando se llega a judicializar la carpeta ante el juez de control. Muchísimas gracias, fiscal. Muchísimas gracias, fiscal. Quiero decirles que tenemos muchas preguntas más y muchísimas felicitaciones a las fiscales y al fiscal, pero bueno, en razón del tiempo tenemos que concluir. Quiero agradecerles a nombre del presidente del Tribunal Electoral, de las magistradas y magistrados y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, a las fiscales y al fiscal su participación, su tiempo, sus ponencias tan interesantes. De verdad, muchísimas gracias. También quiero agradecer a todos los que participaron en este seminario. En realidad, el auditorio fue muy amplio, tanto para los que se inscribieron y para los que nos siguieron en redes sociales. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a Alejandro Camacho y a Mónica Torres por la logística de todo este evento. Muchísimas gracias, fiscales. Muchas gracias de verdad. Y buenas noches, que tengan una muy buena noche todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, buenas noches, a sus órdenes. Muchas gracias, buenas noches. Por las respuestas. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.